Ah, segundo. Ahí sí, ya. Bueno, yo soy geóloga de la Universidad de Chile. Me gradué, o sea, terminé mis ramos el año 2011 y luego el año 2012 me fui a hacer un magíster a perdón, no a Estados Unidos, a Canadá y luego un doctorado en Estados Unidos y después seguí una carrera académica y ahora trabajo como profesora asistente en la Universidad Católica. Soy geóloga y trabajo más que nada en temas de investigación de geología. Y un poco, bueno, lo que me había preguntado o pedido Luis Felipe era hacerle como un poco una charla como de cómo fue mi proyecto de magíster, así que decidí un poco hacer como un desarrollo del magíster también usando cosas que he aprendido yo siendo profesora guía y yo habiendo sido estudiante. Entonces, un poco una guía sobre qué pasos se siguieron o seguidos, lo que funcionó, lo que no funcionó, porque también hay cosas que no funcionan, y algunos consejos que podrían ser de utilidad. Entonces, como para ponerlos en contexto, esta era mi zona de trabajo en mayo del 2012. Yo estaba trabajando como geóloga recién titulada. Estaba trabajando en un proyecto del SENA Geomin con la Universidad de Chile haciendo cartas geológicas, así que estaba ahí en medio del altiplano mapeando, subiendo y bajando cerros, con esas llamitas de fondo, apunada, pero con un 100% de exposición de rocas y dedicándome a eso. Y ahí quedé aceptada en un programa de magíster de la Universidad de British Columbia en Canadá. Y me cambié un poco, fue un poco rápido en realidad, porque aparte me salió un financiamiento desde la universidad, pero con un proyecto ahí, allá en Canadá. Entonces me tocó mudarme a Vancouver. em, y a los 2 días que llegué a Vancouver, me fui a mi zona de trabajo, de estudio, inmediatamente a hacer mi primera campaña de terreno, habiendo tenido una reunión con mis profesores guías, un poco para entender qué tenía que hacer. Así que ahí donde ven ese pin en la pantalla, esa era mi zona de estudio, al lado de una localidad que se llama Horsefly, que se podría traducir al español como tábano. Y fue un cambio brutal y decidí un poco lanzarme con el proyecto de investigación completamente nuevo y esta era mi nueva zona de estudio. Entonces, un poco pasé de tener 100% exposición a tener cientos de sedimentos de til glaciar y cero exposición de roca, lo que fue un desafío tremendo y difícil de digerir también, y cambiarme de esa escala de estar mapeando a escala regional a irme a terreno. Un poco también perdía no sabía muy bien a qué iba, lo que tenía que hacer y cómo interactuar con mis colegas allá, que eran todos canadienses. Así que así se veían las plataformas de sondaje, era todo sedimento, mucho barro también, y por ahí otro amigo oso dando vueltas. De hecho, hasta el principal peligro que teníamos en terreno era encontrarnos con osos. Y aquí yo tengo que decir que uno de los desafíos principales que tuve al iniciar el magíster fue que llegué sin tener claridad de qué tenía que hacer, para qué lo iba a hacer, de qué se trataba de investigación, qué datos iba a tomar, qué metodología iba a usar. Y yo creo que esas son todas cosas que me iba dando cuenta que son esenciales de responder al inicio de cuando uno empieza un magíster. Y tener esa parte muy clara en la cabeza para saber muy bien qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, al final, un proyecto de investigación, digo, es el documento fundamental que guía todo el proceso científico. ¿Ya? Y un poco ese es un proyecto que uno quiere escribir cuando está empezando, que va desde la concepción inicial hasta la obtención de resultados, lo que eventualmente cuando se desarrolla una tesis de magíster y se desarrolla la parte de investigación, se sacan esos resultados, se analizan, se discutan y luego se convierte en la tesis. A mí me hubiese encantado tener esto claro cuando yo hice mi magisterio y por lo mismo se los vengo a comentar hoy día. Entonces, en ese sentido, yo creo que también están estas preguntas como muy básicas, como de qué es la investigación, especialmente cuando ya nos metemos a proyectos de investigación más largos, como puede ser un magíster. Entonces, al final, hay fundamentos que son muy básicos que tienen que ver con que la investigación es un proceso que es sistemático de indagación que busca generar conocimiento nuevo. Eso es lo que nosotros buscamos cuando investigamos. Y queremos que ese conocimiento nuevo sea verificable, sea confiable,
sobre ya sea ciencia exacta o ciencias naturales, y esto tiene que fundamentarse en el método científico, ¿ya? Entonces, con una observación rigurosa, análisis crítico y la aplicación de métodos científicos validados para que nuestra investigación sea validada. Entonces, también están los conceptos científicos, que son definiciones como precisas y operacionales que nos permiten medir, observar y analizar fenómenos de manera objetiva, ¿ya? Entonces ahí podemos lograr tener un lenguaje común entre nosotros sobre cómo trabajar. Yo muchas veces hablo con mis estudiantes los molesto con el lenguaje técnico, que le digo, oye, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, por lo menos en geología, ojalá en ingeniería en general, para poder comunicarnos entre nosotros y saber qué está hablando el uno del otro, ya sea en español, ya sea en cualquier idioma. Entonces, para mí los componentes de un proyecto en general y los componentes de mi proyecto también era plantear un problema, saber muy bien cuál es el problema que existe y por qué lo quiero estudiar. Que haya un marco teórico, que en el fondo yo sea capaz de estudiar y entender bien todo el trabajo que se ha hecho previamente, porque eso me ayuda justamente a la parte 3 a justificar por qué la investigación que estoy haciendo es relevante. ¿Qué impacto tiene? Y ese impacto yo solo lo puedo saber si entiendo bien el trabajo que se ha hecho previamente. Y en base a eso puede tener preguntas científicas y hacer hipótesis, que es lo que yo pretendo comprobar o explorar mientras desarrollo una tesis de magíster o cualquier tesis en general. Por lo mismo se busca tener objetivos que respondan a la pregunta de investigación o a la hipótesis. Y estos objetivos son el hacer cosas para responder algo, ¿ya? Siempre tiene que haber un justificativo al final de un objetivo. Tengo que tener una metodología, el saber, el poder programarme, y saber bien qué es lo que voy a hacer para poder generar este trabajo. Y muy importante, tener un cronograma sobre cómo voy a hacer ese trabajo. Yo siempre creo que tener una carta Gantt, tener fechas límite, tener deadlines, todo eso es de muy importante cuando uno quiere poder cumplir este tipo de proyectos de manera exitosa. Entonces yo veo estos 5 puntos que son como clave y en un orden lógico, que es como decía este marco teórico que fundamenta, o sea, que sustenta mi investigación, la pregunta de investigación que yo quiero responder, la hipótesis que yo tengo, esta es la idea que yo tengo un poquito de antes para que quiero responder, cuáles son los objetivos que me van a ayudar a probar mi hipótesis, pero también tener saber cuáles son los alcances, los límites y los recursos de mi estudio. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante de pregrado que está haciendo su tesis de pregrado, yo no voy a esperar que él responda a una gran pregunta científica, dado que hay un límite de tiempo en lo que él puede hacer. Entonces, muchas veces yo pienso, de hecho, de que, no sé, la tesis de pregrado es para aprender herramientas, la de magíster para poder llegar a una gran pregunta y doctorados para responderla. Eso así lo veo yo un poco como el orden de escala entre diferentes tipos de investigación. Ahora, mi proyecto de investigación fue, aparte del desafío de tener como que llegar a un lugar, irme rápidamente a terreno, acostumbrarme a trabajar con gente diferente, fue también trabajar con una geología completamente diferente. Aprender edades nuevas, formaciones nuevas, tectónica nueva, que fue muy, o sea, fue muy positivo como para mi conocimiento, pero también fue un desafío tremendo salirme como del chip que uno tiene trabajando constantemente en los Andes. Y lo que en mi proyecto se centraba era en caracterizar dos depósitos de tipo pórfido de cobre que están acá marcados en esta zona, en esta estrella, donde el depósito se llamaba Woodjam. Aquí vemos que hay una serie de depósitos de pórfidos asociados en esta zona en British Columbia, en Canadá, y algunos son de origen calcoalcalino y otros alcalinos, ¿ya? Entonces, como que hay dos tipos de pórfidos que se encuentran allá, y donde yo estaba estudiando estaba un poco la duda que se había de los dos o era solamente uno, etcétera. Entonces me tocaba un poco caracterizar toda esta zona de mineralización. Entonces, bueno, hay un geólogo por lo menos acá que dice que todos entienden algo de mapa geológico, pero aquí vemos un mapa geológico de mi zona de estudio y un poco tenía un depósito que estaba emplazado en rocas plutónicas, que tenía mineralización de cobre y molibdeno, y otro que estaba emplazado más bien en zonas de volcánicas, volcanosedimentarias, que tenía la mineralización más bien de cobre-oro, pero sí tenía intrusivos asociados.
Y yo sabía que estratigráficamente parece ser que esta zona de acá que tenía cobre-oro estaba más arriba en la estratigrafía que esta zona que tenía cobre-molibdeno. Entonces, la idea que había en un principio, y que después al final voy a decir que eso sí fue una de las limitancias, es que esta zona de mineralización tenía otro origen genético diferente a esta otra zona de mineralización, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso como mi marco geológico, viene el poder plantearse una pregunta de investigación, ¿ya? Aquí la idea de esto es como hacer una formulación clara y enfocada de lo que yo deseo comprender, explicar o analizar a través de una investigación sistemática. Y claro, esta pregunta de investigación tiene que nacer desde la revisión de la literatura, todo esto del marco teórico, identificar dónde hay un vacío y delimitar también cuál es el contexto y las variables específicas que están alrededor de este vacío que yo he reconocido y que puedo convertir en una pregunta de investigación. Entonces, en el caso de mi pregunta de investigación, por ejemplo, para mi tesis de magíster, que es una pregunta de investigación que yo he ido, de hecho, la fui sacando después a medida que estaba trabajando, era qué controles geológicos y magmáticos determinan las diferentes razones de los commodities de cobre, oro, molibdeno en estos depósitos de tipo porfio, ya sea espacial o temporalmente en este distrito. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los controles geológicos y magmáticos? Esa era la pregunta que yo quería responder. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque había una variabilidad en los tipos de mineralización dentro del distrito y había factores que no habían sido investigados. Por ejemplo, la composición de las rocas intrusivas, los magmas, la profundidad de emplazamiento nunca se había en verdad investigado bien, o la evolución temporal del sistema. Entonces, la idea que con esto yo quería poder poder responder esta pregunta y de esta forma tener un modelo de exploración, una mejor comprensión de la metodología de la zona y también poder predecir contenidos metálicos de otros depósitos que se encontraban alrededor. Y un poco aquí vemos los dos estilos de mineralización contrastantes entre los dos depósitos que estaba estudiando principalmente. Y claro, volviendo un poco al orden de las cosas, está el marco teórico, que yo lo considero tremendamente importante porque es la base de todo. Yo tengo que poder manejar al revés y al derecho todo lo que se ha hecho previamente sobre el tema que yo estoy investigando. Entonces hay componentes esenciales ahí que hay que tomar en cuenta, como que se sabe del tema, que si, cuál es el enfoque único que yo tengo sobre esto, qué no se sabe aún, de dónde surgen estas preguntas, ¿ya? Entonces aquí vemos como un marco teórico fuerte versus uno débil. Entonces débil es como existen muchos estudios sobre materiales de construcción, muchos estudios como cuáles, ¿ya? Mientras que aquí hay uno fuerte. Tal autor dijo que esta información mejora la resistencia, pero este otro dice algo contrario. Sin embargo, no hay ningún estudio que evalúa algún punto entre medio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente las hipótesis van a derivarse naturalmente de mi marco teórico porque es a través de ahí donde yo voy a poder reconocer dónde está el vacío en el cual yo me quiero enfocar en investigar. Y ahí nos pasamos a una hipótesis y pensar qué es una hipótesis. Entonces, de hecho, hipótesis viene del griego, hipo es debajo y tesis es proposición. Entonces, es una proposición que se coloca antes de ser probada mediante investigación científica. O sea, esta es mi idea de lo que yo creo que está pasando, pero aún debo responderla, ¿ya? Entonces, las características claves que tiene es que es una respuesta adelantada a la pregunta de investigación. Es lo que yo creo que está pasando, ¿ya? Y es como la explicación tentativa del fenómeno. Entonces, debe ser medible empíricamente. Yo debo ser capaz de generar un plan para poder fundamentar si mi hipótesis está correcta o no. Y se formula como una proposición, no como un hecho, ¿ya? Entonces, la estructura efectiva es como una variable X a variable Y. Por ejemplo, el hormigón con fibra de acero aumenta la resistencia a flexión en 25% versus el hormigón convencional en vigas de 6 metros. Eso lo saqué de un ejemplo de internet. Entonces, por ejemplo, mi hipótesis de trabajo en mi tesis de magíster eran varias y todas bastante relacionadas. La primera era que las razones entre los commodities están controladas por la combinación de diferencias en la composición magmática de los intrusivos asociados, además de la profundidad de emplazamiento en estos sistemas de tipo pórfido. Y mi hipótesis secundaria es que habían al menos dos suites magmáticas distintas en el distrito que yo podía identificar a través de geoquímica, o sea, la composición química de estos cuerpos magmáticos,
y también a través de técnicas analíticas más avanzadas como isótopos radiogénicos. Mi tercera hipótesis era que la profundidad de emplazamiento influye significativamente en el contenido de oro. ¿Ya? Entonces, en este sentido, aquellos depósitos que son formados en ambientes más someros van a mostrar mayores razones de cobre-oro. Acabo de ver que tengo a mi gata atrás. Entonces pasamos a los objetivos de la investigación, que yo creo que otro de los puntos que es esenciales, que cuando ya tengo mi hipótesis, debo tener mis objetivos, que son aquellos que se describen claramente como el resultado final que yo espero alcanzar. Son las acciones concretas. Entonces yo bajo esta hipótesis a una parte real, concreto, sobre qué es lo que yo voy a hacer para probar o no mi hipótesis, ¿ya? Entonces hay un objetivo general que determina los alcances del estudio, que expresa la acción que se responderá globalmente a la pregunta de investigación y debe comenzar con el verbo que represente de mejor manera la solución global, ¿ya? Y después tengo mis objetivos específicos, que son una especie de guía para conducir el estudio por etapas. Son soluciones a cada uno de estos subproblemas que están dentro del objetivo general, ¿ya? Y sigue un orden metodológico lógico que deben ser realizables. Por ejemplo, realizar campañas de terreno para hacer mapeo geológico, no, realizar campañas de terreno de mapeo geológico para determinar cuál es la radiografía de la zona. ¿Ven? Entonces hay un hecho, un plan de acción para poder responder quizás a ese ejemplo que va a ser parte de mi objetivo general. Entonces, hay tres preguntas clave aquí de cómo se define el qué resultado resolverá mi problema central, es factible con mis recursos disponibles y con el tiempo, por supuesto, y se aborda directamente mi pregunta principal. Entonces, claro, yo hice los objetivos de mi investigación y está la caracterización geológica, documentar detalladamente la geología, alteración y mineralización de los depósitos para poder encontrar diferencias entre ellas. El análisis geoquímico, determinar la característica geoquímica y petrogenética de las rocas intrusivas para poder determinar si existen diferencias entre los elementos mayores, traza y tierras raras. Y así sucesivamente están los objetivos de la investigación que finalmente responden a un objetivo general que es caracterizar la evolución espacio-temporal de estos dos depósitos buscando cuál es la diferencia genética entre ellas. ¿Ya? Como se entiende que uno tiene un gran objetivo y aquí están, este es mi plan de acción. Ahora, claramente hay alcances y limitaciones, y esto un poco define el qué, dónde, cuándo, con quién y hasta dónde llegan mis conclusiones. Yo no puedo estar eternamente trabajando en una hipótesis, porque aparte hay un tiempo que uno tiene que ponerse para poder concluir sus estudios, ya sea de posgrado o de pregrado. No es la idea que uno tenga una tesis de magíster que se alargue a 4 años, porque eso ya es un proyecto de doctorado. Entonces uno también tiene que saber poner ahí los límites de qué es lo que yo puedo hacer con el tiempo disponible que tengo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entender la geografía, dónde va a estar trabajando, el tiempo, la carta Gantt es muy importante, qué es lo que yo voy a analizar, cuáles son mis variables y cuáles son mis limitaciones. Por ejemplo, los recursos, acceso a datos, solamente puedo ir a trabajar a este lugar, no sé, una vez, 3 días en todo el semestre, etcétera. Y que en eso se hace un diseño de investigación. Y que este diseño de investigación es el plan estratégico que me permite obtener la información necesaria para responder la pregunta de investigación y cumplir con el objetivo fijado. Entonces, un poco va a ser el diseño de que va a poder lograr hacer todos esos objetivos específicos que se plantearon previamente, ¿ya? Y una vez que está precisado este planteamiento del problema, yo defino el alcance y formular las hipótesis. Como investigador, como estudiante de posgrado, yo debo planear de manera práctica y concreta el cómo voy a investigar. Entonces aquí hay componentes que son claves, que son entender cuáles son las variables de análisis, cuáles son los procedimientos de medición, cuál va a ser mi metodología, cuál va a ser mi estrategia para obtener información y el plan de análisis de datos. Entonces es esencial tener una planificación detallada de qué es lo que yo planifico hacer. Y eso incluye cronogramas, carta Gantt y qué es lo que se desea como resultado final, ¿ya? Esto obviamente no está escrito en piedra y se puede ir modificando a medida que vamos obteniendo nuevos datos o también encontrando nuevas limitaciones. Puede ser que el camino a mi zona de estudio se haya derrumbado porque hubo un aluvión y bueno, esa es una limitación que va a atrasarme o voy a tener que buscar un nuevo proyecto o una nueva actividad que hacer para reemplazar esa limitación.
Entonces, hay que generar y hacer la recolección de datos, ¿ya? Entonces, hay que definir cuáles son los datos que yo necesito para poder responder esta pregunta de investigación, para poder cumplir con mi objetivo. Seleccionar los instrumentos de qué forma voy a recopilar esos datos, ¿ya? Ya sea en un laboratorio, modelamiento numérico, computacional, etcétera, y hacer este plan, ¿ya? Entonces, hay un punto crítico, que cada dato que yo propongo recolectar debe tener un vínculo directo con alguna de mis hipótesis. Yo no puedo estar recolectando datos porque sí, ¿ya? Si no puedes explicar el para qué estás midiendo algo, esto no debe ser parte de tu plan. Entonces, por ejemplo, mi plan, que era tratar de responder esta pregunta de estos depósitos para ver si están relacionados, tenía una metodología de un enfoque integrado que tenía una parte que tenía un trabajo de campo y otra parte de análisis de laboratorio. Y ahí el trabajo de campo consistió en un mapeo geológico detallado a logueo. Logueé más de casi 4.500 metros de sondajes en testigo. Fueron 18 sondajes en total. Documenté la litología, la estructura, la alteración, los tipos de vetas. Y hice un muestreo sistemático de rocas alteradas a menos alteradas para luego poder estudiarlas en detalle. Entonces siempre me río con esa foto que muestro ahí porque digo que esa era mi zona de estudio, porque no sabía, en realidad mi zona de estudio era un bosque, lo que estaba estudiando eran los sondajes que habían hecho debajo. Y ahí, claro, estaban las muestras que yo sacaba, a una escala quizás de mano y después ya a una escala de microscopio que también me tocaba analizar. Entonces ese era mi trabajo de campo. Y luego tenía la parte de análisis de laboratorio, donde hice petrografía de secciones delgadas, revisé datos de geoquímica de roca total, hice isótopos radiogénicos, que son como técnicas analíticas geoquímicas más avanzadas, y también geocronología de uranio-plomo. Ahora, aquí hay un dato que igual es importante. Yo llegué a un proyecto donde ya había información y donde, de hecho, donde uno de los conflictos que yo tuve llegando allá es que parte del grupo de geología querían publicar la información que ya tenían de la zona y ellos ya habían hecho geocronología antes. Entonces había como que no había realmente una separación bien directa entre qué era lo que yo estaba haciendo versus qué era lo que quería la empresa hacer, que fue uno de los desafíos que tuve ahí que sortear. Y este era un poco mi día a día. En terreno era loguear sondaje, dice logueo gráfico, tomando datos de litología, tipos de vetilla, mineralización, minerales de alteración, proporción entre sulfuros, estilos y comentarios. Y tengo cientos de páginas de estos logueos gráficos hechos que fue una excelente escuela de formación porque pasé de estar mapeando a una escala de 1 a 100.000 a estar mapeando, haciendo estos mapeos a escala métrica, como pueden ver acá. Ahora, ¿cuáles son las claves para el éxito del proyecto? Yo creo que a medida que nosotros vamos avanzando es importante tener una evaluación crítica de mis afirmaciones, conclusiones, de cómo voy avanzando y también entender en qué puedo estar errando, ¿ya? También por ejemplo, a mí me pasó que la primera vez que fui a terreno, después volví, mi profesor guía me retó porque saqué muy pocas muestras, porque nunca me dijo cuántas muestras había que sacar. Nunca me explicó, por ejemplo, cuánto de muestras se necesita para poder llevar a hacer un análisis geoquímico. Nada de esa información yo la manejaba realmente. Y la fui aprendiendo después y me di cuenta que hubiese sido mucho mejor tener esa información antes para poder llegar a tomar los datos de mejor manera. La vez siguiente que fui a terreno, me llevé toneladas de roca de vuelta y desde entonces cada vez que voy a terreno sobre muestreo y termino y ahora mi oficina parece una bodega con toneladas de muestras de roca. Pero me di cuenta que eso es lo que había que hacer. También era hacer una descripción detallada. El experimento y análisis debe describirse con suficiente detalle para que otros puedan seguir los pasos y obtener los mismos resultados dentro de los márgenes de error experimental. O sea, nuestros datos igual tienen que ser reproducibles y eso es muy importante y con una confirmación independiente. Entonces, la obtención de conocimiento fundamental necesita una confirmación independiente utilizando diferentes medios experimentales. O sea, si yo llego a una conclusión o una observación, tengo que poder fundamentarla a través de diferentes formas, ¿ya? Y por último, un enfoque sistemático. Necesito un enfoque sistemático y descripción precisa en la metodología que voy a seguir. Y lo que yo pongo al lado que es muy importante es aprovechar de tomar cursos de posgrados que puedan ser aplicables a tu proyecto de investigación. En mi caso, yo tomé un curso de geología, de geoquímica isotópica, que lo tomé porque era el único que estaba disponible
y fue a través de ese curso y a través de la profesora que tuve que hice la mayoría de los análisis más importantes para mi tesis. Y de hecho, gracias a ese curso de posgrado aprendí cómo manejar los datos que saqué y fue súper importante. Entonces también yo creo que hay que usar esas herramientas de conocimiento que están disponibles a través de otros colegas que sean expertos que puedan estar conviviendo como en el mismo ecosistema que uno. Y en ese sentido, cuando uno toma datos en la investigación, hay como dos tipos de datos. Aquellos que son cualitativos, que en el fondo no son numéricos, son descriptivos, que son palabras, que yo describo algo, por ejemplo, en clases sociales, en ciencias sociales pueden ser entrevistas, pueden incluso incluir opiniones, como esta roca está muy alterada, ¿ya? Pero eso no es un número, es un adjetivo, es como una descripción, ¿ya? Entonces aquí en general uno de las ciencias sociales piensa en encuestas, discusiones grupales y entrevistas, pero de la ciencia también está esa parte. Cuando yo describo, por ejemplo, una roca, yo describo una formación, eso es un dato cualitativo, ¿ya? Y después está la parte cuantitativa que es numérica y medible. Y esto está originado de ensayos, simulaciones, puedo estar haciendo comparación y análisis estadístico y por supuesto analítico, ¿ya? Entonces, esto en el fondo es como lo que llamamos el dato duro en el mundo de la geología. Entonces, en mi caso, yo tuve resultados cualitativos que eran descriptivos. Los estilos de mineralización de los dos depósitos que estaba estudiando, cuáles eran los principales niveles de alteración que estaban asociados, cuáles eran las alteraciones más tardías, qué era lo post-mineralización, cómo era la forma de estos depósitos, y un largo etcétera. Entonces, aquí puse toda la parte descriptiva entre ambos depósitos. Y también tuve mis resultados cuantitativos, ¿ya? Yo usé acá geoquímica de roca total, como también isótopos radiogénicos, y logré separar estos grupos, estos dos depósitos en dos grupos que tenían que ver con los depósitos, con los intrusivos asociados a cada uno, ¿ya? Y eso fue como el gran resultado que en el fondo mostré, oye, mira, ¿sabes qué? Los intrusivos asociados a estos dos porfios son diferentes. Tiene una geoquímica diferente, tiene una geoquímica isotópica diferente, y esto iba integrado también con otros datos de geocronología. Entonces aquí está mi dato duro que además acompaña al cualitativo. ¿Ya? El cualitativo es parte de esto, tienen que poder complementarse el uno con el otro. Y yo creo que de nuevo como que vuelvo que es muy importante entender como cuáles son las limitaciones y sesgos y de la investigación que uno hace, ¿ya? Hay que reconocer las limitaciones, en el fondo yo no puedo medir todas las cosas que hay que medir. Hay que identificar sesgos. Muchas veces uno viene, por ejemplo, a un estudio con una idea ya preconcebida, ¿ya? Y eso no es tu hipótesis, porque tu hipótesis tú la sacas de un vacío que encontraste en el marco teórico. ¿Ya? A veces hay sesgo que uno puede entrar a un proyecto de investigación ya con una idea que escuchó de antes o que alguien le dijo. Entonces ahí también, no tratar de generalizar o responder preguntas con un diseño experimental que no las puede responder adecuadamente, ¿ya? O sea, yo no puedo ocupar como proxy cualquier cosa para cualquier cosa y ser flexible. O sea, los planes que tenemos no están hechos en piedra. A veces los datos nos mandan a hacer otro experimento que no son los que yo tenía planificados, pero son los que hay que hacer. O a veces ciertos datos ya no me resultaron o me muestran como resultados que no esperaba y eso también me manda a hacer algo diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi proyecto sí partió con fuertes sesgos. Partió con fuertes sesgos porque llegando allá los geólogos del proyecto estaban seguros que los tipos de depósitos que yo estaba estudiando no estaban genéticamente correlacionados, eran dos tipos de porfios completamente diferentes ese sesgo a mí me costó mucho sacármelo de encima para poder hacer mi investigación. Entonces yo sí lo identifiqué y tuve que trabajar de manera como muy también elaborada y paciente con mis colegas geólogos, respetando sus ideas, pero también entendiendo que yo tenía que tener mis propias ideas sobre mi propia investigación. Y bueno, llega la parte donde uno ya tiene sus datos, que hay que llegar a un resultado que se relacione con tu hipótesis. Y aquí es donde se integran todos los datos, la parte cualitativa, cuantitativa. Busca responder la pregunta de investigación, el interpretar los datos, el porqué de mis resultados, el integrar mis datos de una forma que tenga sentido, que hay una historia que contar. Esto a través del final, un proyecto de investigación es una historia que que yo necesito contar, ¿ya? Y yo tengo que poder también integrar estas investigaciones o sea, mis ideas con investigaciones previas.
Aquí es donde en el fondo en el capítulo de discusión es donde aparecen todas las referencias que existen de lo que se ha hecho previamente. Y llegar a una serie de conclusiones a un modelo. Yo, por ejemplo, llegué a un modelo de evolución en que relacioné la formación de ambos tipos de depósitos y lo relacioné principalmente a su nivel de emplazamiento y hice después un modelo de cómo se deformó. Y ese fue un poco el modelo que yo planteé esquemático de cómo puedo explicar estos dos depósitos que se habían formado casi al mismo tiempo, pero que tenían mineralizaciones muy diferentes. Entonces ahí uno llega al final y llega la gran pregunta en qué formato yo presento la tesis, cuando ya llego a este punto. Y esto es algo que igual yo creo que es importante poder tener en mente desde antes, que depende de la universidad y también depende de uno, depende del estudiante, depende de qué es lo que uno quiere hacer. Existe una forma tradicional de escribir una tesis con una introducción, con un marco geológico, con una metodología, ¿ya? Yo creo que eso es como entendemos más o menos las tesis bien escritas. O publicados y la gracia de esto que en el fondo cuando uno publica la investigación que uno hace es como que ya pasa a ser parte de la ciencia oficial, porque significa que si pasa por una revista científica, hay otros colegas que revisaron tu trabajo, que validaron tu trabajo y corrigieron tu trabajo y que dijeron como, listo, vamos. En mi caso, yo hice ambos, que no es recomendable. Escribí la tesis y luego escribí el paper. Traté de hacerlo en formato de paper, pero mi comisión no estuvo de acuerdo. Yo creo que fue un error. Lo habría escrito en formato paper inmediatamente, pero bueno, igual yo considero que esto fue un magíster que terminó de manera tremendamente exitosa. Llegué a tomar mis datos, sacar mis conclusiones, a publicar, pero también quería un poco mostrar de que no es un camino perfecto, que tiene altos y bajos y también desafíos que hay que pasar entre medio. Y en ese sentido, yo lo que más digo es que lo que más recomiendo, además de trabajar en sus tesis, un poco disfrutar el viaje que es estar trabajando en un proyecto de investigación en un magíster. Yo estando en Canadá tuve la fortuna de ir a un terreno a Namibia el año 2014 con mis otros compañeros de magíster junto a gente de la industria, que fue una experiencia absolutamente única, como se podrán imaginar. Me tocó ir a conferencias también con diferentes otros amigos estudiantes que ahora son mis colegas y que me los sigo encontrando en conferencias donde algunos entraron a la industria, otros como yo nos quedamos en la academia. Entonces, como un poco disfrutar también no solo la parte de investigación que viene con el magíster, sino también la parte humana, el poder compartir en persona, el poder participar en conferencias, conversar con colegas de otras universidades, el ojalá tratar de tener aunque sea una experiencia de ir a una conferencia internacional a presentar resultados y a conversar y a contar qué es lo que uno está haciendo, porque eso es muy importante. Así que lo voy a dejar hasta acá y nada, si tienen preguntas o comentarios, yo feliz de recibirlo y de conversar con ustedes. Así que muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. A mí me quedó una duda, pero fue de una frase que dijiste que me gustó mucho, que no la alcancé a notar, que era en las tesis de pregrado uno desarrolla la idea como básica, después en la de magíster uno encuentra como una pregunta que responder. ¿Era así o no? Era eso. Sí, es como lo he visto yo siempre, y como lo veo con mis estudiantes, que yo creo que en su tesis de pregrado pueden aprender herramientas para que salgan a trabajar al mercado laboral. ¿Ya? Entonces, me gusta que puedan ocupar un software, por ejemplo, o que aprendan a analizar datos geoquímicos, o que vayan a terreno y mapeen, y van a sacar un resultado, pero yo no pretendo que ese resultado responda una gran pregunta de investigación. Y luego, el magíster para mí, al final, uno parte con una pregunta de investigación, pero probablemente en 2 años esa pregunta va a ser parcialmente respondida y vas a tener una pregunta aún de mayor envergadura y más profunda porque tu conocimiento es más profundo sobre el tema. Y ya para mí el doctorado es cuando uno ya trabaja en responder la pregunta. Entonces, lo veo así, como pregrado de herramientas, magíster general, identificar las preguntas más importantes y dónde están los vacíos que donde uno puede rellenar. Y después el doctorado es como el generar la respuesta a quizás preguntas de mayor envergadura o de mayor escala.
Gracias. Me gusta verlo así justamente porque me ha pasado que he visto compañeros de pregrado que tratan de casi que resolver los problemas del mundo en su tesis. Pues y es súper común que pase eso, Es muy común. sobre todo porque es como la primera experiencia investigando. Entonces igual es como bueno entenderlo así para de repente decirle a los chicos pues, Sí, es que muy común. no, no sufran Sí, tanto. sí, es muy común, yo lo he visto mucho en estudiantes también que llegan como con este ánimo de quiero estudiar, no sé, pórfidos y subducción. Y como no, hay que hacer como, también es responsabilidad del profesor guía en todo caso, pero el saber que uno en realidad va a tener un proyecto que es acotado y que está muy bien que sea acotado, porque a menos que decidan seguir con una carrera académica, la idea de la tesis de pregrado es que puedan salir preparados para poder encontrar un trabajo en el mundo laboral y que les vaya bien. Y lo mejor en eso es saber, como decía antes, ocupar bien herramientas, saber escribir una discusión, entender cómo se escribe una discusión, entender cómo se presentan los resultados, como ese tipo de herramientas es como para mí lo esencial del pregrado. Pedir más que eso sería empezar allá a pedirle a los mismos estudiantes que empiezan a generar un tipo de conocimiento que no corresponde al grado de tesis para el cual están trabajando. Perfecto, muchas gracias. Y eso, súper buena la presentación. Le apunta muy bien al objetivo del curso, así que gracias. Ay, me alegro. Sí, no sé si tienen otros comentarios, preguntas. Encantada de responder. Yo tengo una, entendí el principio de que empezaste a hacer la tesis en la Chile y después a mitad de camino te fuiste a Canadá. No, no, no. Yo hice mi tesis de pregrado en la Chile, la terminé. Ya. Y yo estaba trabajando ya como geóloga. Entonces estaba trabajando haciendo mapeos geológicos para cartas geológicas para el CERN Geomin. Entonces hice mi tesis de pregrado en la Chile, en otro proyecto, nada que ver. Y estando ya trabajando, postulé para irme al magíster al que fui. Así que claro, salió rápido, eso sí, porque estaba en medio de mi pega y salió esta oportunidad y la tomé. Y ahí fue como también un poco como reconfigurar el software de la cabeza, cambiar de escala, cambiar de todo. Pero no, yo ya había terminado, ya estaba titulada. No sé, más o menos entender hoy día cuáles son las herramientas, los modos que tú tienes para hacer quizás la tesis acá y terminar un doctorado afuera. No sé, hoy día me imagino que hay Mira, mucho más de una opción. sí, hay mucho más de una opción, mucho más de una opción. Yo creo que yo tenía como ganas de irme de vivir afuera también, ¿ya? Entonces uno no tiene por qué tener esas ganas o no. Yo las tenía en particular. Yo creo que los trabajos de investigación y de posgrado que se hacen en Chile son realmente de primer nivel. Yo tengo estudiantes de magíster y el trabajo que ellos están haciendo no le veo ninguna diferencia al trabajo que estaba haciendo yo fuera. Yo estaba buscando esta experiencia como internacional en términos también como de vivir afuera, en otra cultura. Sí me sirvió también para aprender de la geología de otro lugar y aprender también como quizás abrir la cabeza de todos los otros tipos de depósitos que existen, de metodología. O sea, para contarte como una talla, yo estando allá llegué a tomar un curso que se llama Depósitos Magmáticos, ¿ya? Y yo como que estaba segura que le faltaba como el hidrotermales al final, que es como la mayoría de los depósitos que hay en Chile. Y llegó un curso que tomé de pregrado y no, pues, eran de otro tipo de depósitos, nada que ver, que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces, claro, en ese sentido te abre igual la cabeza como a otros conocimientos, a otras perspectivas. Ahora, yo creo que si uno como que quiere seguir una carrera académica en general o en investigación, me parece importante como tratar de no caer como en un círculo como endogámico, en el sentido de que yo me quedo en el mismo lugar, que un poco le dicen el inbreeding académico, que hago el magíster con un profesor, el doctorado con el mismo profesor y así. Entonces me parece como muy positivo y sano el estar cambiando de grupos de investigación, porque bueno, uno, generas nuevas conexiones, nuevos contactos, y dos, aprendes también perspectivas diferentes, ¿ya? Y eso te va ayudando también a entender cuál es tu perspectiva que te diferencia a tus colegas, en el fondo. Yo tengo una forma de investigar y de trabajar que es diferente a la que tiene mi profesor guía de, no sé, el magíster. Entonces, yo creo que es positivo tener experiencia en diferentes lugares, eso sí. No necesariamente, o sea, no necesariamente fuera de Chile, pero sí, yo creo que igual pasantías, por ejemplo, ir a hacer trabajos analíticos fuera,
es bueno también como conocer el ecosistema fuera del país. Y eso también sirve como para hacer networking. Yo, por ejemplo, ocupo mucho las capacidades analíticas que tenemos acá en Chile, son bastante más bajas en comparaciones con otros países, o sea, bastante más bajas, yo diría como órdenes de magnitud más bajas. Entonces yo generalmente trabajo en laboratorios en el extranjero. Y esos laboratorios, yo tengo esos contactos en parte porque también he estado afuera, he ido a congresos, he pasado tiempo y he podido generar esa red de contactos que hoy en día es muy útil para la investigación que yo hago. Pero de nuevo, depende también de qué es lo que tú quieres hacer con el grado que estás obteniendo. Si es como para tu grado querer, no sé, moverte a la industria directamente, probablemente lo que estoy diciendo en realidad no tiene mucho sentido. Pero si es como con ganas de seguir estudiando, yo creo que es positivo el moverse, el oxigenar el cerebro, como le digo yo. Está bien, no, mira, yo en realidad tengo harto más años que tú, entonces yo ya, yo ya estaba en la industria bastante, entonces estoy como queriendo volver un poco atrás, ver qué alternativas hay y eso, aprovechar las herramientas. Al final yo cuando salí no había mucho, al final es el tema y yo por eso yo no salí, yo creo que de hecho creo que tenía las capacidades y tema monetario como poder haber hecho algo fuera, pero no había, digamos. Y, y claro, entonces ahora como me quedé con esa bala pasada, entonces estoy como volviendo ahora por mi cuenta, ¿cierto? Estoy viendo pues, viendo si qué alternativas hay, si, claro, yo me metí en un magíster porque es un tema de que yo quería hacer hace tiempo, claro, pero viendo ya más a futuro, o sea, saltar de ahí, cuáles son las mejores opciones, ¿cierto? Pensando, a mí me gusta, siendo esta la cuna de lo que es la minería y medio ambiente, que es Australia. Siempre yo me miraba allá, en la Universidad de Queensland, ¿cierto? Y claro, o sea, al final, pero claro, pero quizás buscando alternativas que aprovechando lo que ya he hecho. Obviamente no partir de cero, sino de ya cómo me catapulto con lo que ya tengo. O sea, como Mira, viendo eso. para darte, o sea, yo lo que hice fue que mandé correo a muchas universidades fuera, muchas buscando, preguntando y así realmente. Nada, yo creo que mandé al correo por lo menos a 10 universidades diferentes. Y de hecho yo me fui primero sin beca. Yo me fui, o sea, la universidad me iba a pagar una cierta parte y el resto iba a trabajar. Por suerte justo fue la temporada en que los años peak de becas Chile, me adjudiqué una beca Chile y pude seguir estudiando. Pero la verdad es que conociendo como el ecosistema universitario bien, por lo menos en esta parte académica internacional, te puedo decir que en la Universidad de Queensland o en la Universidad de New South Wales van a estar esperándote con los brazos abiertos a que si quieres ir estudiando puedas irte para allá. Porque de hecho estos son Australia, uno de los países que tiene más déficit de ingenieros que puedan trabajar en la industria minera. De hecho están desesperados buscando gente. Entonces, por ese lado, yo creo que hay muchas oportunidades y hay que escribirle a la gente y preguntar. Yo creo que eso es como el paso número uno. Y a veces uno se puede conseguir un buen sponsor y te puede decir, ya, tengo un proyecto, ayer armemos un proyecto. A veces te pueden becar incluso, te pueden decir, ya, vente a estudiar acá, no pagas arancel y haces ayudantías y con eso te haces un sueldo. Otras veces, bueno, está todavía el programa Becas Chile Doctorado en el extranjero, que hoy en día es menos competitivo incluso que el programa de becas de doctorado nacionales. Entonces, yo, si tú quieres seguir estudiando, yo le pondría todas las fichas a seguir y yo creo que hay muchas más oportunidades afuera de los que uno cree que hay. Solo que no hay como, esa como información no está tan fácilmente disponible, sino que uno tiene que salir a buscarlo y a indagar y preguntar. O sea, uno puede, realmente no pierde nada con mandar correo a 8.000 personas preguntando, interesado, en tener una conversación, una reunión, lo que sea. Sería, por mi lado, yo tanto el doctorado como el magíster salieron un poco de esa forma, en mi caso. Ya, perfecto, gracias. No sé si hay más comentarios. En el chat. Ahí veo. Sí, Hay bueno. No. Bueno, me alegro que le haya gustado la presentación, ojalá haya servido de algo. Queda mi contacto de todas maneras, si tienen dudas o no sé, cualquier cosa, encantada que me escriban y sí, a mí me hubiese gustado un poco tener quizás más claridad en el magíster cuando estaba empezando, entonces me alegro mucho que de hecho tengan esta instancia, encuentro que está buenísimo.
Buenísimo, buenísimo. Es algo que yo no tuve y que me hubiese encantado tener. Súper. Así que bueno, si no hay nada más, los dejo y que tengan un excelente resto de tarde ya pronto a hacer noche. Muchas gracias, Gracias, Irene. profe. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chau, Irene, chau. por tu presentación.